es acerca de las celdas binarias, los flip-flops, cómo funcionan, de dónde vienen, cosas así. ¿Ok? Entonces, como repaso, tenemos esta celda binaria que la puedo implementar con este tipo de puertas lógicas NAND. ¿Esto a qué se refiere o cómo es que funciona? Bueno, en realidad todos los flip-flops están basados en celdas binarias. Entonces, las celdas binarias habría que aprender cómo interpretarlas o cómo funcionan. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Si se pueden dar cuenta, tiene dos entradas y dos salidas, pero las salidas son Q y Q negado. Entonces, prácticamente es una sola salida y su respectivo negado. ¿Ya? Y las dos entradas que se muestran ahí, dice set y reset. Entonces, como su nombre lo dice, en set es como lo configuro, lo pongo en alto, lo quiero habilitar, lo quiero encender, etc. Y el reset es lo contrario, o sea, lo quiero apagar, lo quiero reiniciar, lo quiero ya dejar en cero. ¿Has Entonces, tenido problemas con Zoom? perdón, Ah, nada más. no, o sea, si tienes preguntas, dilas, pero no sé si fue conmigo o no. Pero bueno, No, no, fue con mi hermano, es que tenía abierto el micrófono, lo siento. ok, ya. Entonces, eso es lo que hace una celda binaria. Tengo dos posibles opciones y con respecto a eso voy a ver lo que son las salidas. Entonces ya te digo, las salidas son Q y Q negado. Entonces dependiendo de si yo quiero darle set, o sea, lo quiero configurar, darlo en 1, entonces Q se va a encender. Y si lo quiero resetear, entonces le pongo reset y Q se va a apagar. ¿Ya? Si yo tengo en cambio como 00, quiere decir que no quiero ni setear ni resetear, va a mantener el estado anterior. Eso es lo que me dice la teoría de las celdas binarias. Entonces aquí se introduce un nuevo concepto que es la parte de cuál es eso, qué es eso de estado anterior. Entonces, ¿qué es lo que te estoy explicando ahora? Es que si ustedes están haciendo una configuración, va a tratar de mantener esa configuración hasta que haya un cambio de estado que lo haga variar su salida o que lo haga, por el contrario, mantener su salida. Entonces ahí ustedes decidirán, pues, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que significa esto de estado presente, estado siguiente? Bueno, es como ahora vamos a empezar con el proceso de celdas binarias, o con esto de introducción a celdas binarias, vamos a empezar a ver ya máquinas que son secuenciales. Entonces, hasta la semana pasada, todo lo que veníamos era totalmente asincrónico. Eso quiere decir que mientras yo iba ejecutando, a la vez se va mostrando. Entonces, no tenía nada intermedio como para yo decir, le voy a dar el arranque o le voy a dar primero para que haga esta operación y luego que hace la operación lo muestra. No, todo era en tiempo real. O sea, todo lo que yo modificaba en un lado del circuito se podía ver en otro lado del circuito. Entonces, de esa forma, es un poquito más complicado trabajarlo porque a veces sí necesitas para sistemas digitales eh, mayores o más grandes, aplicaciones más grandes, no lo puedes hacer todo de una, tienes que hacerlo paso a paso. Entonces, primero tienes que hacer tal operación, luego lo muestras acá, luego ese resultado lo guardas aquí, y así sucesivamente. Entonces, con esto estamos introduciendo los temas de secuencialidad. Entonces, para eso sirven todo lo que es la teoría de los flip-flops. Si ustedes hacen una tabla de verdad con respecto a set, reset y cuál es la salida, entonces van a obtener una función como esta, o sea, una función en sí, y así como lo trabajamos hace mucho tiempo, que a veces les decía los ejercicios, considere que está implementando todo con puertas NAND o con puertas NOR. Entonces ustedes lo que tienen que hacer es buscar los equivalentes necesarios para que todo sea con puertas NAND. Entonces eso es lo que están haciendo aquí. También lo hay, como les digo, con puertas NOR, pero ¿cuál sería la diferencia principal que yo quiero que ustedes se den cuenta? Es aquí. Aquí está entrando set, pero está entrando .L. Y está entrando reset, pero .L también. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que cuando yo estoy utilizando una celda binaria que está implementada con puertas NAND, yo tengo que ingresar la señal en lógica negativa. ¿Ya? Porque ahí me dice .L. Entonces, tienen que ingresar en lógica negativa. O sea que si yo quiero activar el set, yo lo tengo que poner en cero. ¿Ya? Ok, entonces, con eso vemos la diferencia principal entre las puertas NAND y las puertas NOR, porque si se dan cuenta, en este momento, tanto set como reset son de lógica positiva. Entonces, ¿qué me quiere decir eso? Si yo quisiera activar el reset, entonces le pongo el 1 al reset. Si yo quiero activar el set, le pongo el 1 al set. Y por el contrario, si están en 0, quiere decir que están desactivadas. Y eso va a comportarse exactamente igual, el comportamiento va a ser el mismo, ya sea en NAND, con puertas NAND o con puertas NOR.
¿Ok? Entonces, hasta ahí, como para que vean en cuanto a la diferencia de cómo está constituido por dentro, pero el funcionamiento es el mismo. Con esa introducción, el latch tipo D, o así se conoce, es como él funciona de manera igual, muy similar a lo que es el flip-flop tipo D. Pero ¿cuál es la diferencia principal que existe entre el flip-flop y el latch? El flip-flop ya tiene flancos de reloj. Entonces, ahí ya necesita que se lleve como cada vez que pasa un flanco de reloj, cada vez que pasa un tiempo, entonces ya está como un poquito más sincronizado. En cambio, el latch no está sincronizado. El latch se activa por un enable, que es o un habilitador. Entonces, ese enable o ese habilitador es este que está aquí, el que se llama C. Ok, entonces, ¿eso qué quiere decir? Que cada vez que el dato, aquí está un dato, cada vez que el dato varíe o simplemente pongo un dato aquí, cualquiera que sea, ya sea 1 o sea 0, dependiendo de este enable que yo tengo acá, si yo le pongo 1 al enable, este dato que está poniéndose a la entrada se va a mostrar a la salida. Entonces, eso es lo que hace el latch. Hace lo mismo que el flip-flop tipo D, porque también el flip-flop tipo D, lo que está en la entrada lo muestra a la salida cuando hay un habilitador, pero en el caso de los flip-flops lo hace por flancos de reloj. En este caso, si se dan cuenta aquí, en ningún lado está incluyendo el reloj. Aquí lo único que estamos haciendo es que si yo presiono Enable, esto carga. Si no presiono Enable, no carga. Entonces, ¿qué es lo que me posibilita esto? De que yo tenga algo como decir en espera. Que si yo lo quiero pasar a la siguiente etapa, lo paso por medio del Enable. Mientras yo no quiero que pase, entonces ese Enable se queda desactivado. Entonces ahí yo tengo una especie de control sobre el resto del circuito. ¿Ya? O sobre una etapa del circuito. Tengo una especie de como, y tal cual, su nombre lo dice, como un habilitador. Si yo quiero, lo habilito, y si no quiero, no lo habilito, y eso se queda así. ¿Ok? Entonces, eso es lo que les está aquí, bueno, en texto, pero esta es la forma como está funcionando. Entonces, ahora, ustedes pueden ver que dice LS75, ¿eso qué significa? Bueno, esto es un circuito integrado, ya sabemos que los TTL son eh, circuitos integrados. Bueno, TTL empieza por 74, entonces si yo quiero saber cómo es que funciona este, este elemento, yo le puedo buscar tranquilamente el datasheet, entonces el datasheet de este integrado sería el 7475. Entonces vamos a ver cómo funciona, vamos a revisar esa tabla de verdad, ahorita les voy a compartir. Ok, entonces aquí ya vimos la semana pasada, bueno, hace 2 semanas, ir buscando los datasheets, yo pongo 7475 y me aparece, pues no, el datasheet que está aquí. Entonces lo primerito que me muestra es la tabla de verdad o una tabla con las funciones y la operación de este elemento. Entonces vamos a hacerle zoom y vamos a analizar. ¿Qué es lo que me dice? Tengo dos entradas. Entonces estas entradas son la entrada de dato, que es la entrada D, o sea, eso puede ser, como es un solo bit, puede ser 1 o puede ser 0, alto o bajo, ya sabemos que low corresponde al 0 y high corresponde a 1. Entonces, eh, bueno, esa es una entrada. Y la otra entrada es el habilitador que se conoce como C. Y las salidas, la salida Q y Q negado. Entonces, si se dan cuenta, independientemente de cuál sea la salida Q, simplemente la Q negado lo contrario, nada más. Entonces, vamos a analizar solo con una. Así que digamos que el dato es igual a 0, está en bajo o es low, está ahí en 0. Y el habilitador se encuentra activado, está en alto. Entonces, ¿qué hace? A la salida Q, yo le guardo ese dato que tengo en D. Entonces, como D estaba en 0, entonces la salida Q va a ser 0. Y por consiguiente, la salida Q negado va a ser eh, alto o 1. ¿Ya? Entonces, ese es como el primer caso. Segundo caso, que el dato esté en 1 o esté en alto y el habilitador también. ¿Eso qué quiere hacer? ¿Qué quiere decir? Que a la salida Q yo le voy a guardar ese valor que yo estoy viendo aquí reflejado en D. Entonces, como D está en alto, Q también va a estar en alto. Y bueno, podemos ver el negado. Ahora, ¿qué pasa acá? Dice aquí una X. ¿Qué es lo que dice la X? X irrelevante. ¿Eso qué significa o cómo lo podemos interpretar? Ya venimos viendo desde hace tiempo el concepto de los don't care. Entonces, ese irrelevante que está ahí prácticamente sería un don't care. Entonces, lo que le quiere decir es
que no le interesa saber cuál es el dato, porque cuando la salida C, perdón, cuando la entrada C, o sea, el habilitador, está en bajo, quiere decir que no estoy habilitando el latch tipo D, entonces la salida va a ser Q sub 0. ¿Qué significa Q sub 0? Lo que sea que hayas tenido en el estado anterior. Si en el estado anterior tenía 0, entonces se va a quedar en 0. Si el estado anterior tenías 1, entonces se va a quedar en 1. ¿Ya? Y así va a funcionar este elemento. Entonces, ya entendí la tabla, ya puedo saber cómo funciona internamente gracias a la tabla de verdad. Pero vamos a ver cómo tenemos que conectarlo. ¿Ya? Entonces, la conexión la podemos encontrar acá. Entonces, vamos a leer, vamos a decir, ok, esto es 5475, este no es para mí, yo estoy buscando el 74. 5475, no, aquí está. SN 7475. ¿Ya? Entonces es este que está aquí, este elemento. Ok, entonces este elemento, ¿qué es lo que dice? Tengo 1Q, 1D, 2D, ¿cómo yo interpreto esto? Entonces vamos a aprender esa parte. Y primero, lo más importante es que ustedes identifiquen en dónde este integrado se polariza. Es como cualquier equipo eléctrico o electrónico necesita energía para funcionar, por ende yo voy a tener que conectarlo al toma corriente, por ejemplo, conectarlo a mi celular que lo quiero cargar, lo quiero conectar, entonces no hay toma corriente, lo conecto a la computadora, pero siempre tiene que estar energizado. Entonces así igualitos son los integrados tienen que estar energizados. Por ende ustedes van a ubicar el VCC y el GND. Entonces en este caso es el pin 5 y el pin 2. El pin 5 va a ir a VCC y el pin 12 va a ir a GND. Y con eso ya está listo para funcionar. Luego que ustedes ya identifiquen eso, entonces bueno, dicen, bueno, ¿y qué son todos estos números? Si solamente tengo dos entradas y dos salidas, Q y Q negado. ¿Ya? Y esto es igual de lo que, de la forma como usábamos hace tiempo, que implementamos las puertas OR y las puertas AND en un solo integrado, había varias puertas OR, varios inversores, varias puertas AND, etc. Así igualito es esto. Ahora en este caso tiene 4 tipo latch inmersos ahí. Como es un solo bit, ¿ya? Entonces yo aquí lo que dice es, voy a guardar hasta 4 bits, por eso se llama 4 bit bstable. Bstable se debe a que eh, está hecho en base con base en la celda binaria, ¿ya? Entonces lo que me dice es que tiene 4 bits, entonces ¿qué hago? Ah, ya, ok. 1D corresponde a la D del primer dato. 1C, que es el que está aquí, corresponde a la C o al habilitador de ese primer dato. ¿Y la salida dónde la encuentro? En 1Q, que sería esta. Y 1Q negado si es que la voy a usar, si no, solamente 1Q que está aquí. Y ya, entonces si yo quiero comprobar cómo funciona esto, qué es lo que vamos a hacer, qué es lo que yo debería hacer. Primero, polarizar. Y segundo, darle valores a D, a C y revisar Q. ¿Ok? Entonces, ya entendiendo lo que es el datasheet, yo regreso a la presentación, ¿ya? Y el ejercicio 1 justamente me dice eso. Vamos a verificar cómo funciona. ¿Cómo lo vamos a hacer? Por medio de Tinkercad. Entonces, todos vamos a abrir Tinkercad y vamos a buscar este integrado que es el 7475 y vamos a ver cómo funciona. ¿De acuerdo a qué? A la tabla de verdad. Ya, la tabla de verdad la acabamos de ver, así que ustedes ya pueden ir probando esas combinaciones. Ahora, les da unas observaciones aquí, que para la entrada tipo D, o sea, la de datos, la tienen que poner con un deep switch. O sea, eso porque es con deep switch, porque bueno, o sea, si yo lo quiero tener en alto, entonces eh, siempre va a estar ahí en ese valor. Y si lo quiero en cero, entonces selecciono cero y siempre va a estar ahí en ese valor. Entonces es como que lo mantiene el deep switch, es como un interruptor, ¿ya? Pero dice, utiliza una configuración de entrada con un botón para el habilitador C. ¿Por qué un botón? Porque bueno, es cuando ustedes quieren guardar algo, o sea, es como que solo le dan clic y se van, ya igualito. Entonces, un botón simula eso, doy clic. El clic no siempre se queda presionado, el clic es, lo presiono y ya dejo de presionar y ya está. Entonces, así vamos a corroborar de que es suficiente con yo haber presionado una vez esa botonera para que guarde el dato y observamos que efectivamente lo va a tener ahí, independientemente de si ya dejo de presionar C o no.
Y a la salida vamos a colocar un LED sencillo para poder ver si es que está en 1 se enciende el LED y si está en 0 se apaga el LED. O sea, solo es para ver la manera visual, porque de todas maneras lo podemos comprobar con multímetros o con puntos de prueba. ¿Ya? Y les dejo aquí una nota súper importante que dice, no olviden que este tipo de circuitos no toleran corrientes altas en la salida. Entonces, al no tolerar o no manejar corrientes altas, si ustedes quisieran conectar directamente un LED a las salidas de este integrado, probablemente en simulación puede que sí les salga, pero eso cuando ya lo vayan a implementar, o sea, no lo vamos a hacer este semestre, pero estoy seguro de que tienen muchas otras materias y quizás en las otras materias ya tengan que implementar una que otra cosa, porque realmente todo está ligado, si se dan cuenta hoy en día, todo gira en torno a la tecnología, entonces eh, van a hacer en algún momento algún proyecto de conectar. Entonces sí quisiera que ustedes ya vayan de aquí con esa mentalidad y ya acostumbrados a que ustedes tienen que pensar qué es lo que tienen, qué es lo que necesitan para poder alimentar una carga. Entonces este LED que está aquí, que van a conectar a la salida Q, ustedes deben hacerlo por medio de un de un BJT para poder amplificar esa corriente y que ya se encienda. Eso también ya lo vimos en clases anteriores, entonces, por ende, todo este ejercicio que está aquí, ya hicimos el análisis, ya sabemos cómo usar Tinkercad porque ya lo hicimos en clases anteriores, sabemos cómo utilizar o cómo conectar tanto Deep Switch como botoneras y LEDs, ya con su respectivo BJT, ¿ok? Entonces, este ejercicio ya lo van a hacer ustedes solos. Entonces, les voy a dar 15 minutos para que trabajen, ¿ya? Esos 15 minutitos luego les pregunto cómo van, les voy a decir que compartan pantalla, entonces igual no es que les estoy dando libre, necesito que trabajen. Y puede haber voluntarios o yo nombro a alguien para que me puedan compartir pantalla y verificar cómo han avanzado. Entonces tenemos, ya les digo, tenemos 15 minutos. Si en esos 15 minutos terminan, yo creería que sí lo hacen, pero por si acaso, si en esos 15 minutos terminan, lo podemos mostrar, vemos cómo funciona. Y si no terminan y tienen errores, también avísenme, porque su error puede ser también el error de alguien más. Entonces, con ustedes lanzarse a decirme, por esto no me sale, yo los puedo ayudar y quizás alguien más también salga beneficiado de esa explicación. ¿Ok? Entonces tengan eso en cuenta, avísenme cualquier cosa, yo voy a quedarme aquí conectada, pero les voy a dar unos minutos para que ustedes vayan a Tinkercad e implementen este circuito. ¿Ya? O sea, sí, le falta la protección del deep switch, ahí va un resistor, la protección de la botonera, ahí va otro resistor, y sí, sí tiene que tener un resistor el LED, pero como les explicaba hace un momento, no se va, en la vida real eso no se va a poder encender porque no maneja corrientes altas el integrado. Entonces, si tú lo quieres conectar directamente a un LED, muy difícil se te enciende. Ya, lo que deberías poner ahí es un BJT, que eso ya también lo hemos hecho antes, eh, para que pueda amplificar la corriente y ese LED se encienda mejor, o sea, se va a encender un poquito más. Ya, pero de ahí el funcionamiento de Miguel está súper, súper bien. Entonces, con eso podemos comprobar eh, lo que, lo que acabamos de ver en la tabla de verdad. Entonces, si ustedes no están seguros de cómo está funcionando algo, tranquilamente lo pueden probar y pueden ir verificando. Algunos aprenden leyendo, otros aprenden experimentando, entonces ahí tienen una herramienta más. Alguien que les haya salido, pero considerando todas las protecciones. Gracias, Miguel. Yo tengo, pero no sé si está funcionando bien. A ver, comparte, Franco. Ya. A ver, vamos a ver. Ahí, o sea, le pongo el switch, enciende. ¿Y cómo era lo del Pero botón? ¿y el otro extremo del deep switch a dónde va? No entiendo. Estás usando el 1. Un extremo va a tierra y el otro, cuando es igual a 1, no se ponen on. Extremo no va a positivo. Sí, pero tienes que polarizar, o sea, no está cerrando circuito. ¿Cómo está polarizado eso? ¿Manda 1 o manda 0? Acuérdate que el deep switch es, ¿pasa el 1 o pasa el 0? Entonces estás conectando el 0, todo bien, pero ¿y el 1? ¿Dónde estás O sea, conectando a VCC? ahí está ahí está en cero. Claro, ahí está en 0, y cuando lo quieras poner en 1, ¿dónde está yendo?
sea, si te das cuenta, si tú mueves ese No dip le switch, está mandando la entrada del 74-75. ¿cómo no está mal la entrada? O sea, yo ahorita vamos en orden, porque yo ahorita lo que estoy viendo es justamente ese dip switch. Entonces, ese dip switch, acuérdate, tienes que polarizarlo con 1 y con 0, para que muestre 0 en un caso y 1 en el otro. ¿Ya? Entonces, ahorita no estás conectando nada porque está mal puesto, pero hace rato sí lo tenías como bien puesto. Ahorita no tenías nada conectado, creo. Ahora sí que. Entonces sería, Ya. Pero acuérdate, tienes que conectar tanto el VCC como el GND. Y lo mismo para la botonera. La botonera también solamente estás conectando tierra, pero no estás conectando VCC. ahí ahí, Ajá, entonces va a tierra, ok. Y cuando está en alto, cuando está en alto ya viene acá y va positivo. ah, ah, ya. Eso está abierto. Vamos a buscar VCC. Eso cierra, ya. Mm, Ya, pero entonces el cablecito no debería ir ahí, pues. El cablecito que entra al integrado. Porque ahí Este de aquí, ajá, porque analízalo, si es que eso está como circuito abierto, o sea, ahí que está cerrado, pues, ¿no? Ese interruptor. Eso está como circuito abierto. Si tú pones el cable tal cual donde está, ¿qué es lo que está sensando? El resistor de arriba y de ahí a VCC. Entonces, cuando está para abajo, está sensando tierra. Perdón, VCC. no tierra, nuestra tierra. Pero esto está abierto. Acuérdate que cuando está hacia abajo, esto está abierto. El interruptor está abierto. Y el interruptor estar abierto, no le está pasando la conexión de tierra de acá abajo, le está pasando la conexión de VCC de ahí arriba. ¿Lo ves o no lo ves? O sea, tendría que ir a veces acá abajo. A ver, mira. Eso quiero ahorita explicarles. Mira. Este interruptor, acuérdate que funciona circuito abierto, circuito cerrado. Entonces, como estamos utilizando este 1, entonces esto, si cuando está aquí abajo, el circuito está abierto. Cuando está aquí arriba, el circuito está cerrado. Entonces, cuando está abajo, esto está en circuito abierto. Y si tú conectas aquí, este cablecito que está aquí, cuando esto está en circuito abierto, ¿qué está sensando? El voltaje de la caída de resistencia que tiene este elemento y VCC. Entonces, VCC menos un poquito de voltaje de aquí. Entonces, prácticamente lo que está sensando cuando esto está aquí abajo es un alto. Y en cambio, cuando tú ya mueves este dip switch, lo pones para arriba, entonces al cerrar el circuito, entonces ahora sí, esto de aquí va a estar conectado directamente a tierra, entonces aquí voy a leer un bajo. Entonces no quiere decir que esté mal, pero estás conectando como al revés. O sea, el análisis que ibas a hacer luego, te ibas a decir, ok, si lo estoy poniendo hacia arriba es alto y si lo estoy poniendo hacia abajo es bajo, pero tú lo habías Ah, hecho al revés. Igual lo puedes comprobar poniendo un multímetro y para que veas, pues no, en qué este punto, cuánto manda cuando está arriba o cuando está abajo. Y lo puedes comprobar. O sea, no me crean, prueben todo. Pero sí, entonces ese es el primer análisis que tenías que ver ahí. Y lo mismo acá. O sea, aquí ya conectaste VCC y tierra. Ok, perfecto. ajá. Pero el botonera que tienes aquí también debe estar conectado a VCC y tierra. Y aquí yo veo que solamente tienes conectado hacia VCC. La tierra no está. Entonces, como no está la tierra, esto no está cerrando Ah, circuito. Entonces aquí no ah, va a ser un cambio de 1 a 0, de 0 a 1. Entonces ese cambio también podrías hacer. ¿Ok? ya, ya. Listo. ¿Alguien más? Miss, yo ya acabé de hacer la configuración como debía haber hecho. A De ver, ponerle, déjame ver. ahí sería. Ahí lo simulo y está apagado, lo prendo aquí y le prendo el botón y ahí se prende. Y no Y ahí importa si PJT, ¿por qué lo tienes aparte? lo tenía ahí, pero pues, pensé que lo iba a usar, pero para las corrientes y todo eso, pero no, O no lo sea, puse. sí se usa. Por eso te digo, en simulación va a Ajá, funcionar claro, porque está en simulando. simulación es para, para Pero, el... ujú, pero el objetivo es que ustedes ya lo aprendan también con cómo funciona pues en la vida real. En la vida real no te va a encender. Y si es que te llega a encender, es muy bajito la luminosidad de ese LED.
Entonces considera eso. Pero sí, muy bien. Fernando, Y ¿tú ibas a entonces, decir ¿en qué algo? parte iba él? ¿En qué Ah, parte el Yo iba él? dije, BJT. Dame un ratito, Sí, Fernando. El BJT, ya, como la forma como lo habíamos trabajado es que va del colector a tierra. La base es lo que va a activar o sea, lo que va a hacer que se polarice ese BJT. Entonces la base va conectada a la salida del integrado. Ya, entonces el Q del integrado va conectado a la base y del emisor, ahí sí, emisor, va la LED, resistencia al resistencia, LED. tierra. Ajá, El colector va ABCC. allá, listo. Ujú. Gracias. Pero no me crean, o sea, yo les digo porque está en mi mente, no me crean, pruébenlo, mírenlo porque ya lo hemos hecho antes, entonces ya eh, pueden analizarlo ustedes mismos. Quizás a los que ya vieron principios ahorita se les haga un poquito más sencillo esa parte. Ten cuidado ahí porque ahí estarías conectando Ajá, ya me di cuenta. ajá, entonces tienes que leer y mandar cablecitos. Sí. A ver, ahora sí, Fernando, dime, ¿qué me ibas a decir? que lo había hecho, pero o sea, no entiendo también el funcionamiento. No sé si se lo puedo A ver, mostrar. comparte. No Entonces, me- te voy a tener. Ya, ahí está. Dale, comparte, Fernando, por favor. ok, el Zoom de mi computadora está fallando un poco, no sé si igual funciona, pero voy a intentar. ¿Sí se ve? ¿Está bien? Ujú, sí. Ya, este es mi circuito, ¿no? O sea, yo activo, o sea, lo que entiendo es que activo esto de aquí, prendo el pulsador y se enciende, pero De si dos. yo, perdón, ¿Y por qué tienes dos elementos? solo tiene que ser uno. Sí. Espérame, a ver, claro. Entonces hay que solo enciendo este y el pulsador. Y si Ujú. bajo esto, igual aplastar el pulsador, se tiene que pagar. Así tiene que funcionar. Claro, o sea, es como que sostiene. Eso justamente es lo que quería que vean. Entonces, si yo lo enciendo, aplasto, lo sostienes. Y si bajas de nuevo, eh, bájalo. Y si ves, mientras no aplastes de nuevo la botonera, eso se va a mantener en el último estado. ¿Hasta cuándo? Hasta que vuelvas a prestar la botonera. Entonces, si tú ahí lo dejas encendido, te puedes ir y queda encendido. Y una vez que lo bajas, también, mientras no presiones la botonera para darle la habilitación, eso se va a quedar encendido. Y ya si lo quieres apagar, bueno, entonces en el dip switch le tienes que poner apagado y otra vez cargas el valor de off. Y ahí se va a funcionar. O sea, prácticamente lo que hace Ya, es guardar el último estado. O sea, el último ya. estado del LED. Ujú. Gracias, Miss. Ok, de nada. Ya. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Ok, perfecto. Entonces, voy a explicarles ya el siguiente ejercicio, viendo que ya algunos han terminado. Entonces, bueno, voy a mostrarles el que yo tengo ahorita hecho, para que lo puedan ver. Entonces, sí, aquí está, les he puesto como con comentarios para que puedan ir viendo cómo funciona. Pero si se dan cuenta, es lo mismo que tenían los chicos que han mostrado, pero considerando obviamente las protecciones en el caso del dip switch, en el caso de la botonera y la amplificación de corriente para el LED. Entonces, he considerado todo, pero el funcionamiento es el mismo. Ok, entonces si yo habilito esto, yo lo hago encenderse y presiono una sola vez. Acuérdense que esta botonera es mientras yo mantengo presionado, entonces ahí sí se ensa un 1, pero una vez que yo lo suelte ya está en 0. Entonces, ¿qué es lo que quiero que ustedes noten aquí? Es justamente el sostenimiento. Entonces, yo acá, si se dan cuenta, yo estoy moviendo, ando por otros lados, y esto como no le he dado para que cambie la condición, no le vuelvo a dar el enable, entonces esto sigue encendido. Yo puedo variar este valor de este dip switch, varío el valor, pero el LED sigue encendido, porque no le he dicho habilita para que guardes un nuevo número. Entonces ese nuevo número que yo quiero guardar, como enable está en 0, entonces no está guardando el nuevo número. Una vez que yo le dé clic en el enable, entonces el nuevo número que va a guardar era 0. Entonces, por tanto, se apaga el LED. ¿Ya? Entonces así mismo yo puedo tener aquí en alto, este es el nuevo número, pero como el enable está en 0, me sigue manteniendo el estado anterior, que era 0. ¿Ya? Entonces ahí estamos corroborando tal cual la tabla de verdad que analizamos hace un momento.
Bueno, perdón, ¿me dijeron algo? Ya. Ok, entonces, el siguiente circuito es algo similar, pero ahora ya vamos a darle otra visión. Ya no va a ser un LED, o sea, esto era solo para que puedan comprobar la tabla de verdad. Pero ahora ya vamos a darle una explicación como más chévere, ya, para que puedan ver en dónde se puede utilizar. Ok, entonces, el ejercicio número 2 es el siguiente. Este de aquí es un sistema que vamos a implementarlo en un aeropuerto como tipo de ayuda visual para estos operadores. Estos señores que están aquí, ya. Estos señores que están aquí son los encargados de asistir a los pilotos cuando el avión está aterrizando. ¿Cómo lo asistirán? Bueno, ese es el estudio de ellos. Yo no sé cuáles son los movimientos, pero ellos en algún momento ustedes tuvieron que haber visto que hacen algunas señas así para que, bueno, él sepa por dónde tiene que ir, dónde tiene que girar, etc. ¿Ya? Entonces, estos señores están tranquilitos ahí esperando a que llegue un avión para poder trabajar. Hasta eso hacen otra cosa. Entonces, ellos normalmente les avisan por audio, ¿ya? Pero para ayudarlos también, porque como ahí hay mucha bulla alrededor por todo el aterrizaje y todo esto, entonces ellos necesitan también alguna forma visual que lo pongan ahí, que les digan a dónde tienen que ir. Entonces, eso ahí se va a hacer por medio de un display de 7 segmentos. Entonces, van a tener ahí en su oficina o en su salita un display ahí en grande, como los que ponen en los doctores, por ejemplo, para las citas médicas, les dicen el turno, igualito. Entonces, van a tener ahí un display para que les digan a dónde deben dirigirse, a qué pista del avión debe dirigirse. Entonces, en este aeropuerto que es pequeño, solamente vamos a tener 9 pistas. Entonces vamos a tener 9 espacios ahí. Así que el operador desde sala de control que ya sabe que va a venir un avión, le va a decir, oye, tú, fulanito, tienes que ir a la pista número 5, por ejemplo. Entonces, como hay 9, vamos a trabajar con números BCD, entonces ahí se va a mostrar el número 5. ¿Ya? Entonces estos señores se llaman señaleros y el señalero va a coger y va a dirigirse hacia la pista 5. Se les pide que diseñen un sistema digital que permita ese ingreso del número de la pista. Y esta línea es esencial, dice aquí. Considere que mientras no se asigne una nueva pista, debe mantenerse visible el número de la última pista de aterrizaje que estuvo en uso. Entonces, esta oración que está aquí es súper importante porque así ustedes se dan cuenta de que independientemente de si ya atendió o no atendió el aterrizaje en esa pista, mientras no haya uno nuevo, se va a seguir mostrando el mismo número. Entonces yo puedo estar ahí en sala de control, lo mando a la pista 3, él se fue, trabajó y yo me fui a almorzar y eso quedó en pista 3 indefinidamente hasta que otro avión aterrice y vaya a una nueva pista y yo cambio el número. Entonces ya con esa frase que está ahí me están diciendo que yo necesito sostener o que necesito mantener un dato. Entonces para eso voy a utilizar lo que acabamos de comprobar ahorita, que es el latch tipo D, que es el que me dice, ok, vas a sostener un dato. ¿Ya? Aquí les dan una nota y dice, para el ingreso del número de pista, considera una configuración con 4 interruptores. Y eso es lo que yo les dije hace un momento. Como es del 1 al 9, hay 9 pistas, vamos a trabajar con números NBCD. Entonces los NBCD ya sabemos que son 4 bits, así que lo podemos hacer ingresar por un display, un dip switch de 4 interruptores. ¿Ya? ¿Les queda claro lo que hay que hacer? ¿Tienen alguna pregunta? No, ok. Listo. Entonces, vamos a trabajar nuevamente en Tinkercad. Pongan otro proto, si quieren creen otro documento o si no, ahí mismo. ¿Ya? Y vamos a ir avanzando con estas cosas. Cualquier cosa ya les digo, me comunican. Estos sí se van a demorar quizás un poquito más, así que les voy a dar unos 20 minutitos y luego así mismo vamos a ver cómo van. ¿Ya? Si en los 20 minutos nadie termina, no pasa nada, pero sí quisiera que me muestren cómo van avanzando. Van a haber voluntarios de nuevo y si no hay voluntarios, yo igual los voy a ir nombrando aleatoriamente. Así que igual todos deberían estar trabajando para cuando los nombre. ¿Ok? Bueno, trabajen. Cualquier cosa me avisen, ya saben. La suma con 6 es cuando quiero separarlo decena y unidad. En este caso no vamos a hacer eso porque solo tenemos 9 pistas. Entonces solo tenemos unidad. Si solo tenemos unidad ya va como casi que directo. Entonces, la parte del funcionamiento del datasheet, eso ya se los había explicado en una clase anterior. Son 8 LEDs que tengo conectados ya en esta forma. Y dependiendo de cuál quiera encender, bueno, yo le indico.
Entonces, para poderlo mandar, ¿cómo yo hago si yo tengo 4 números que los voy a mandar por medio de interruptores? ¿Cómo hago? ¿Qué se les ocurre hacer? Que bueno, hace rato Miguel dijo, para poderlo pasar a 7 bits, porque esos son 7 elementos. Entonces, para eso, eso se haría con ayuda de eh, un integrado que es un decodificador. Entonces, yo no me sé los nombres, pero yo sé que puedo intuir de que necesito un decodificador que sea de BCD de 7 segmentos. Entonces, yo me apoyo en la red. ¿Ya? Yo no espero que ustedes se sepan los integrados de memoria, pero sí que al menos tengan la noción de poder buscar qué es lo que necesitan. Entonces así, poniendo BC de 7 segmentos, me sale pues no la tabla de verdad, cómo esto funciona, cómo están conectados, y me puede dar el código. Aquí está, 7448 en el caso de los TTL. ¿Alguno de ustedes ya encontró este decodificador en Tinkercad? Encontré uno que dice decodificador de 7 segmentos CD4511. Ok, CD4511. Entonces, si se dan cuenta, ese ya no empieza con 74. ¿Eso qué quiere decir? ¿Qué creen ustedes? No es integrado. Y uno es TTL. El uno es TTL y el otro no. Perfecto. Entonces vamos a verle el datasheet de este 7445, que es el que está en Tinkercad disponible. ¿Ya? Entonces vamos a leer lo que dice aquí. Entonces este 4511 lo que hace es, dependiendo de los bits que tiene a la entrada, me va a generar las combinaciones necesarias para que esto se encienda. Entonces, ¿cómo va conectado? ¿Cómo va funcionando? La diferencia radica en lo siguiente. Vamos a ver esta tablita y vamos a ver. BDD dice, esta es la fuente de voltaje. Acuérdense que los 74 TTL funciona todo con 5 voltios, pero los CMOS no funciona con 5 voltios, funciona con 3.3. Y si funciona con 3.3 voltios, entonces yo podría estar conectando todos juntos. No lo sé. En teoría yo podría pensar que no, y que necesito una fuente aparte de 3.3 voltios o que necesito un divisor de voltaje para bajar ese voltaje. Pero para eso está el datasheet. Entonces vemos el datasheet y yo digo, mira, este es el voltaje de alimentación. ¿Qué es lo que me dice? Que mínimo yo lo tengo que conectar con 3 voltios. Quiere decir que si yo a este integrado yo le conecto 2.5 voltios, no va a encender, no funciona. Mínimo debería tener 3 y máximo debería tener 18. Entonces este tiene un rango bastante grande que acepta los niveles de alimentación. Entonces, si TTL trabaja con 5 y ya estoy trabajando todo con 5 voltios, esto no me va a dar ningún problema porque sí acepta de mínimo 3, máximo 18. Entonces, en 5 voltios va a estar trabajando en el rango y por ende va a estar funcionando. Tienen que corroborar esas cosas porque no todos los circuitos CMOS se cumplen. Hay algunos circuitos CMOS que admiten 3.3 hasta 3.3 o máximo hasta 3. Algo o hasta 4. Entonces, trabajando en conjunto con TTL, ustedes le meten 5 voltios y esto se quema. Entonces tienen que tener cuidado. Así que en este caso no habría ningún problema porque tienen un mínimo y un máximo y 5 voltios está dentro de ese rango. Entonces a eso podemos darnos cuenta solamente leyendo el datasheet, leyendo, interpretando los datos y las tablas. Entonces bueno, ahí les dice como que los valores característicos y aquí les da la tabla de verdad, que es lo que nos interesa saber, cómo funcionan. ¿Cuál es el orden, por ejemplo? Entonces, o qué es lo que yo tengo que conectar en los diferentes habilitadores. Entonces, ¿qué es lo que dice? Si es que este habilitador LT está en 0, entonces quiere decir que no va a estar funcionando. Si este habilitador está en 1, pero el habilitador de acá está en 0, tampoco está funcionando, pero muestra 0. Entonces, ¿cómo tiene que estar conectado este display, o este integrado, para que esto funcione? Siempre tiene que estar LE en 0, BI en 1 y LT en 1. Cuando está con esta combinación, esto va a funcionar. Entonces, con 0, 1, 1, ya empiezo a determinar cuál es el número que tengo que convertir para que encienda o no encienda los LEDs. Ok, entonces, ¿qué es lo que yo digo? El número 000 en este orden. Primero es el D, luego es el C, luego es el B y el A. Ese es el orden. Entonces, yo quiero ingresar el número 1, entonces tengo que ingresar 0001. Entonces, A va a ser el menos significativo y D va a ser el más significativo. ¿Por qué eso es importante? Porque cuando ustedes estén conectando en su Tinkercad, ustedes van a tener aquí las letritas, pues no, B, C, D, A y los habilitadores que acabamos de ver ahorita.
BSS, que es tierra, y BDD, que es GND. ¿Ya? Perdón, tierra y GND es lo mismo, BCC. ¿Ya? Y las salidas, bueno, voy a tener ahí en orden, A, B, C, D, E, F, G, y esto lo voy a tener que conectar hacia el display. Ok, entonces, ¿cómo yo sé cómo tengo que entrar aquí? Entonces, si ustedes conectan A, B, C, D, en ese orden, como el A más significativo, va a estar al revés. Porque lo que dice la tabla de verdad es que el más significativo es el D. Entonces, eso es lo que ustedes tienen que tener en cuenta. Similar a lo que nos pasó el otro día con la simulación del sumador, que se agrupó y no se fijaron cómo agruparlo y lo agruparon al revés, igualito. Si ustedes no se fijan en la tabla de verdad, puede ser que tomen el A como más significativo porque piensan que ese es el orden A, B, C, D. Entonces, cuando quieran mostrar el 1, en realidad les va a mostrar el 8 porque lo va a leer al revés, y va a leer 1000. 1, 0, 0, 0. ¿Ya? Me les va a mostrar el 8 y ahí por ende estaría mal. Entonces, es importante que ustedes siempre analicen estas cosas. Yo no me las sé de memoria ni espero que ustedes se lo sepan. Solamente necesito que ustedes aprendan a interpretar lo que está escrito en el datasheet. ¿Ya? Entonces, ya sabiendo esto, ¿cómo funciona? Bueno, el display de segmentos, si nos damos cuenta, esto ponen 1 los que yo quiero encender y ponen 0 el que quiero apagar, porque esto va en orden. A, B, C, D, F, G, y la G es la rayita en medio. Entonces va en orden. A, B, C, hasta la G. Tengo que prender todas, menos la rayita en medio. Entonces la rayita en medio la mantengo apagada. Y lo mismo acá. Entonces este integrado ya me hace ese proceso. Yo no me tengo que preocupar por cuál tengo que encender. Yo solo ingreso el número en NBCD. Entonces ahí vamos a lo otro. En NBCD solamente llegamos hasta el número 9. Entonces aquí está. Este es el número 9. ¿Qué pasa si ustedes ingresan un número mayor a 9? Porque obviamente con 4 bits puedo hacer hasta el número 15. Pero si ponen un número mayor a 9, va a estar en blanco, no va a funcionar, va a estar apagado. ¿Ya? Entonces eso tienen que tener en cuenta. Ahora, ¿cómo conectar este display que está aquí? Bueno, eso es lo que tenía en la hojita anterior. Cada uno es un diodo y ustedes deberían ser capaces de conectar ya sea las protecciones, porque acuérdense que si no le ponen protección los diodos se queman. Entonces estas protecciones podrían ser un resistor para cada elemento. ¿Ya? Entonces tendrían 7 resistores, uno para cada LED, o podrían conectar un solo resistor a la alimentación como tal. Y eso va a ser obviamente el equivalente de esos resistores, pero va a estar protegido. Entonces ustedes van a decidir cuál van a hacer. No sé si alguien quiera compartir. Aquí está, mire, aquí hay un ejemplo de cómo con un solo resistor ya está protegido. ¿Ya? Entonces ustedes decidirán cuál quieren usar, es independiente de ustedes. Que ya con esa explicación, no sé si alguien quiere compartir su pantalla, mostrarme cómo va, decir algo. Si no, avisen y yo les doy un poquito más de tiempo, pero sí me gustaría ver cómo han avanzado. A ver, vamos a ver. Ya que ustedes no hablan. A ver, bueno, Melanie dijo que se le dañó el tinker acá. A ver, Josué. ¿Estás ahí? Sí, pero aún estoy armando. Aún estás armando, ya, pero quiero saber Que cómo un vas. poquito más de tiempo. Ya, casi no tengo mucho. Ya, entonces ahí dejé de compartir para que tú puedas compartir la pantalla de Josué para ver cómo has avanzado. Todavía no sale nada, sale que has empezado la función. Ya, ahorita sí, ya se mostró. A ver, entonces tú tienes, bueno, en sí solo necesitas, lo estás haciendo separado, bueno, ok. El 1, 2 datos, 3 datos, 4 datos. Ya, pero en el segundo deep switch te faltan las protecciones. Ujú. Eso como para que vayas. No sé si me estás hablando, pero no te escucho. Estás en mute.
Ya, no, es que como estaba concentrado me olvidé ponerlos. Ajá, sí, tienes que irlo colocando y no te olvides de la botonera para que cargue el enable. Pero vas bien. ¿Ya? Ya. Listo. ¿Alguien más que quiera? A ver, no, no quieren porque ustedes no hablan, así que yo los nombro. Carlos Coto, ¿estás por ahí? Carlos. No. Sí, pero también Sí. estoy así, la misma, conectando. Ok, ya. Entonces está bien, ya, yo entiendo que todavía están conectando. Les vamos a dar unos 5 a 7 minutitos más, 8 ya, hasta las 12:30 en punto. A las 12:30 les vuelvo a preguntar cómo van. Y ahí me comparten pantalla y vemos posibles errores. Es importante que si ustedes tienen errores me digan, no tengan miedo a equivocarse, porque si ustedes tienen un error puede ser que los demás también lo tengan y al mostrarlo y yo los ayudo, los otros también pueden corregirlo. Entonces a las 12:30 en punto vuelvo a preguntarles o algún voluntario que quiera mostrarme. ¿Ya? En la escala de los ohmios. Ujú. Y podríamos ir viendo. Pero sí, más bien, te faltaría es como la parte de la conexión de los displays y eso. Pero vas bien. Ah, o sea, ahorita te está saltando el... Solamente vas a ver si es que está Ajá, el convirtiendo. 74. Ajá, ya. Ujú. Ya, pero Sí, igual te solo quiero saldría ver que se le muestre el número. Está bien. Ya, está bien, lo pueden probar por pasos, que se muestre el número y luego prueban el 74-75. Ya. Sí, está bien, puede seguir avanzando, Eric. ¿Alguien más que quiera mostrar o lo menciono? Alex. Alex. Alex está. Miss, buenas. Hola. ¿Cómo vas, Alex? Yo tuve problemas con la computadora, así que recién empecé. Si gusta puede ver, pero recién empecé. Uso, no seas así, pues. A ver. Es que no, mire, y estaba buscando aquí, porque no alcancé a escuchar toda su explicación. Entonces estaba Ujú. buscando recién cómo se conectaba esto que aquí me decía. Fue lo que escuché ahorita el compañero, que tenía que ver el común con un resistor, que aquí me decía de 330 ohmios, y de Ujú. ahí me decía cómo conectarlos acá. Sí, o sea, tal cual como te acabas de decir, si algo se perdieron de mi explicación, está muy bien lo que has hecho porque es buscar información. Todo está disponible en la web, entonces no es que yo me esté inventando nada, ni es que yo me las sé todas, sino que uno aprende a leer documentos. Eso es todo. Entonces ustedes ya quisiera que sí se vayan con la capacidad de que puedan entender los documentos. Sí, muy bien, Mi, Alex, está bien. Dime, José. una pregunta. Claro. La resistencia de protección para los switch, ¿también debe ser alto o bajito? Al contrario, esa debería ser alta. Para los LEDs Alto. tiene que ser un valor de resistencia bajo, porque si no consumen demasiado y el LED no se logra encender. Ujú. Entonces debe ser alto. Claro, en Ya. los dip switch y en las botoneras, ahí sí son valores más elevados, ya en el rango de los K. Ujú. A ver, ¿alguien más? Hernán, ¿estás o te fuiste? Aquí estoy, Miss. Oye, ¿me puedes mostrar qué es lo que has avanzado? Ya. A ver. Me estoy viendo todavía las conexiones. Ok, entonces estás recién conectando, es así como había hecho Eric Por directamente. partes, quiero ver si muestra todos los números. Ok, sí, pero lo tienes en el aire, o sea, para eso tienes protos, pero bueno, es como que lo conectes afuera y tengas todos los pines ahí entreverados en el Es aire. que me confundía porque se cruzaban, porque yo le ponía la resistencia encima, pero me cambió, me decía común, o sea, o terminal 1. Entonces yo decía, ¿y cuál es él? ¿Y cuál es la resistencia? Ya, bueno, ya, igual a ese banco de interruptores deberías considerarle las protecciones. Ya, sí, eso estaba escuchando. Ya, ¿y ya terminaste de conectar todo? ¿Ya lo podrías probar o todavía no? No, no sé qué le pasa, no aprende nada. Por eso estaba viendo en la... Ya, y puedes darle clic al display.
Ujú. Entonces, ¿ese display es ánodo común o cátodo común? ¿A qué se refiere con ánodo común y cátodo común? Eh, ¿Qué quiere decir? Acuérdense que como son LEDs, y todos los LEDs, si es ánodo común, entonces quiere decir que todos los ánodos están conectados al mismo punto. Por el contrario, si es cátodo común, todos los cátodos están conectados al mismo punto. Ok, entonces, si es ánodo común, sería, acuérdense que el diodo lo polarizo por el ánodo, o sea, en ese sentido, de ánodo a cátodo. Entonces, si todos los ánodos están conectados, todos deberían estar ambas VCC, y las tierras tendrían que estarse habilitando por medio de este integrado. Pero si nos dimos cuenta, cuando revisamos el datasheet hace un momento, vimos que era de lógica positiva. Entonces, al ser de lógica positiva, lo que indica es que cuando quiero que se encienda, se pone 1, y cuando quiero que se apague, se pone 0. Eso es lo que hace. Entonces, muy bien, ahí ya Hernán acaba de intuir de que al cambiarlo a cátodo común, quiere decir que todas las tierras están conectadas. Entonces, eso es lo que él está haciendo, todas las tierras van a estar conectadas internamente. Y para que un determinado LED se encienda, debería mandarle un 1, y eso es lo que justamente está haciendo ese integrado que está aquí. Entonces ahora ya encendió, pero parece que en enviar el dato es que tiene problemas, y Sí, creo que ya sé por qué es, porque está pasando lo mismo, bueno, no sé si fue en este curso o en otro, pero tienes que cerrar el circuito en el deep switch, o sea, ahí solamente lo estás conectando a más VCC, no lo estás conectando a tierra por ningún lado, el banco de interruptores. Entonces, esa información, ese dato que tú estás queriendo entrar hacia el integrado CD4511, no tiene información de tierra, no está cerrado el circuito. Entonces tienes que terminar esa conexión, y ahí ya podrías probar, considerando siempre las protecciones necesarias, que son los resistores. todavía falta la protección. Ya, pues yo corrijo eso y ahí les presento. Perfecto. ¿Ya? ¿Alguien que sí le haya salido? A mí me salió, pero solo la parte del display, porque no logré terminar la otra parte del A ver, deja ver. 7475. Ujú, deja ver. Ya comparto. Ahí. A ver, entonces tienes ahí alimentado, CD4511, están los 4. Encontré que debe ser de 330 la resistencia. Está bien. Ya. Entonces, si le doy a simulación y si sale, le pongo sale 1, 2, 4, 8, 5, 3. Ya. Entonces, ¿cuál es el más significativo? El 1. El 1 es el más significativo, seguro. A ver, levante el 1. Entonces ahí, si ese fue el más significativo, tienes 1, 0, 0, 0. O sea, tienes el número 8, debería aparecer ahí. Lo conecté otra vez. El más significativo sería el 4. Entonces. Así es. Ajá. O sea, no quiere decir que esté mal lo que estás haciendo, pero sí tienes que fijarte cuál es el más y cuál es el menos significativo, pero si no pones un número incorrecto. Ok. Entonces ahí te muestra el 1 porque está leyendo el 4 al 1, entonces sería 0, 0, 0, 1. Ajá. Ok. Y para colocarle la otra parte. Ya, entonces sí. Ahora, ¿qué es lo que tú deberías hacer? O por partes, el análisis que tenemos que hacer ahorita es el siguiente. O sea, el usuario, tal cual hicimos el ejercicio número 1, va a tener que sostener un dato. Pero ahorita son 4 datos que tiene que sostener. Entonces, ese 7475 justamente tiene 4, ¿cómo se llaman? 4 tipo D ahí inmerso en ese mismo encapsulado. ¿Ya? 4 latch tipo D. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que yo puedo sostener hasta 4 datos, o sea, 4 bits. Y justamente necesitamos sostener un dato NDCD. Entonces, esos interruptores ya no estarían, ahorita está bien porque hiciste la prueba y ok, está funcionando bien. Pero esos interruptores que tienes ahí no van directo al decodificador. Esos interruptores deben ir, exactamente, deben ir cada uno a una entrada D, o sea, a 1D, 2D, 3D, 4D, ¿ya? Y las salidas correspondientes
1Q, 2Q, 3Q, 4Q, deberían ir hacia, ajá, exactamente, hacia el decodificador para que se decodifique el que ya está sosteniendo. Y también consideren, obviamente, la botonera como hace un momento lo hicimos, como el ejercicio 1. ¿Ya? ¿Cómo se llama el display? ¿Cómo qué? Display de 7 elementos. ¿Cómo encuentro el display? Yo puse 7 segmentos. Puedes poner ahí en buscar y pones el número 7. Ya, entonces. Ya, gracias. Ya. Dime, Hernán. O no, dime, Kevin. No, ya puedo dejar para hacerlo otro. Sí, puedes dejar de compartir y puedes avanzar. ¿Alguien más? ¿No? Ya. Entonces les voy a dar así mismo unos 5 minutos más para no demorarnos tanto tampoco. Al compañero Joel. Ok. ¿Dónde puedo volver a ver la clase? Sí, yo la vuelvo a subir a mi canal. Siempre lo subo. Así sabe que yo no se los mando por Teams. Yo siempre lo subo a YouTube, entonces, en el mismo canal, entonces pueden entrar ahí y revisarlo. Y lo subo normalmente en las noches, así que más tarde, hoy en la noche, ya he de estar el video subido, y lo pueden revisar. No, siempre los he puesto normalmente en Teams, pero te puedo mandar el enlace al canal ahorita. Y ya lo tienes presente. Bueno, 5 minutos más y de ahí volvemos a revisar. Ok, de nada. Ya que no han podido terminar todos, pero veo que han avanzado bastante bien. Sí les sugeriría que tengan un poquito más de práctica porque eso les va a ayudar bastante. ¿Ya? Así que bueno, esta es la solución que yo tengo. Bueno, esta fue la que les mostré del primer elemento, del primer ejercicio. Este vendría a ser el segundo ejercicio. ¿Ya? Como les dije, las etapas estaban correctamente identificadas. Les tengo el banco de interruptores. En este caso tengo 2, pero solo por hacerlos un poquito más separados, porque si se dan cuenta, estos no los estoy utilizando y estos tampoco. ¿Ya? Entonces aquí yo tengo N3, N2, N1 y N0 en ese orden. ¿Ya? Ok, entonces, ¿qué es lo que yo tengo? Este banco de interruptores va a ingresar hacia el latch tipo D para que lo sostenga. ¿Cuándo lo va a sostener? Cuando yo presione la botonera que está aquí. ¿Ya? Una vez que yo haga eso, ese dato sostenido es el que se va a mostrar acá. Es diferente un poquito lo que habían hecho ustedes al principio, porque en ese caso, ustedes lo estaban pasando directo. Entonces, al pasarlo directo, ya no tenían esto de que lo estaban sosteniendo. Estaba directamente mostrando todo. O sea, ya no había esa parte que les estaba intentando decir que quería que ganen, como que sea un proceso, que sea paso a paso, o que ustedes lo tengan que habilitar. ¿Ya? Entonces se hacía todo de manera continua y se perdía el asunto de tener un control sobre ello. Así que si yo empiezo ya la simulación, nos damos cuenta de que como yo no he presionado nada, va a estarse mostrando el dato inicial. Entonces una vez que yo, por ejemplo, quiero mostrar el número 1, entonces pongo ahí y hago una carga. Entonces, al hacer la carga ya se va a mostrar aquí el dato. Y yo puedo variar, este no se varía, bueno, yo puedo variar estos valores en cuanto yo quiera. Y mientras yo no presione nada, no se va a mostrar absolutamente nada. ¿Ya? Ahora aquí, digamos que quiero poner el número 7, 1, 1, 1. Entonces, para que el señalero vaya a la pista 7, entonces yo le mando ahí cargar y se enciende ese numerito. ¿Ya? Entonces lo quiero regresar como a lo que estaba inicialmente, que sería el 0, o sea, ya quiero dejarlo porque ya me quiero ir, así se terminó mi jornada, entonces ya lo voy a dejar en 0. Pero me olvido de presionar esta botonera. Entonces, por ende, eso se va a mantener en la última, tal cual dice el ejercicio. Si yo lo quiero dejar en 0 y que se muestre el 0 porque ya me voy, le puedo dar cargar y ya se muestra el 0. Entonces, independientemente del valor que yo coloque aquí, no se va a cambiar. Entonces, ahí va a estar mostrándose el número 8, se va a la pista 8, la pista 9, que es el número 1001, entonces se muestra el 9, pero si ustedes quieren, como vimos en el datasheet, si ustedes quieren mostrar un número superior a 9, no lo va a habilitar. Entonces, yo pudiera poner ahí 10, que sería 10, 10,
yo hago la carga, y si se dan cuenta se apaga todo, no va a poder mostrarlo. Entonces esa es la forma como esto trabaja. Siempre tiene que ser un número BCD, o sea, quiere decir del 0 al 9, para que se pueda mostrar. Si ustedes quieren mostrar 2 dígitos, ahí sí viene la parte de sumarle 6, para poder hacer la separación de decenas y unidades y poder cada una, la decena a un decodificador, la unidad a otro decodificador y cada uno su respectivo display de segmentos. Ahora, ¿qué ganamos con esto? Que ya tengan, como les digo, un orden. Ahorita empezamos a introducir todos los que son términos de, como de procesos. Ya estamos haciendo máquinas ya secuenciales. Ya no estamos haciendo sistemas que estén funcionando todo el tiempo o en tiempo real. Entonces, ¿qué es lo que ganamos con esto? De que tenga como una pausa. Yo puedo estar trabajando todo lo que yo quiera en esta parte del circuito, pero se va a habilitar o se va a controlar por medio de esta etapa que está aquí. Entonces ahí yo ya llevo un orden y ya llevo un control. Entonces de esa misma manera, ustedes podrían estar ejerciendo ya sistemas mucho más grandes. Entonces quizás en los proyectos que se les mande ahorita, algunos los han de necesitar, es más, algunos sí se facilitan la vida si usan esta parte, este tipo de elementos como los flip-flops o como el latch tipo D, se les va a facilitar la vida, ¿ya? Pero quizás en otros proyectos no lo necesiten tanto, entonces puede ser siempre trabajarlo de manera asincrónica y todo bien. Pero bueno, eso es lo que quisiera comunicarles, como para que ustedes sepan para qué les sirve y que no piensen que les estamos dando cualquier cosa, sino que ya estamos introduciendo nuevos temas y adjuntándolo al conocimiento que ya veníamos trayendo de las clases anteriores, que no pudimos por simulación mostrar cómo funcionaba el display de 7 segmentos, porque obviamente en simulación íbamos a ver 7 unos y ceros que no íbamos a entender. Entonces ahora ya podemos verlo, ya sabemos qué significan esos unos y ceros, estos 7 unos y ceros que se ingresan acá. ¿Ya? Entonces, eso sería todo, chicos. No sé si luego de eso tengan alguna pregunta o ya en esos momentos ya lograron terminar de conectar todo y quieran mostrarlo. Pero en todo caso, eso sería todo por hoy. No me salió esa parte del circuito 1 y no encendió el LED. Entonces, no sé cómo, si lo conecté mal en el circuito 1 y no sé cómo conectarlo correctamente el pulsador. Sí, o sea, esto de aquí funciona ambos así de manera vertical, esto va a tener continuidad, entonces por ende, si solamente va a utilizar ya sea los dos de arriba o los dos de abajo o cruzados, ¿ya? Entonces en este caso, si te das cuenta, yo lo que se ha utilizado aquí es conectado a tierra por esta extremidad y por el otro terminal está conectado a VCC. Pero podría conectarlo de aquí mismo a VCC o lo puedo conectar del de abajo, porque ya te digo, este y este tienen continuidad, son el mismo punto. ¿Ya? Entonces sí, podría utilizar el de aquí o podría el de acá. Entonces en este caso aquí yo ya lo estoy conectando por acá. Y el resultado de esto yo lo estoy haciendo que ingrese tanto, como este es el habilitador, tiene que ingresar al habilitador de 1 y 2 y al habilitador de 3 y 4. ¿Ya? Entonces estos habilitadores están unidos y tiene mucho sentido porque por lo general no quieres guardar datos como por separado, sino que estás diciendo o te da la oportunidad de que guardes datos de 2 en 2, o sea, de 2 bits en 2 bits. Por eso el habilitador 3 y 4 aquí y el habilitador 1 y 2. Y como nosotros estamos trabajando con 4 bits que queremos guardar, entonces ese habilitador tendría que funcionar para todos. Entonces por eso esta botonera que está aquí, cada vez que yo la presiono, ingresa a los 4 habilitadores, 1 y 2, 3 y 4. Y los datos que estoy ingresando por medio de los interruptores son los que se van a sostener a la salida y decodificar. Entonces esa sería como la correcta conexión que ustedes deberían hacer para la botonera. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Sí, pero no es respecto a esta clase. ¿Le puedo preguntar igual? Sí, ya mismo, ya. Quiero ahorita saber de digitales, de la clase de hoy, si tienen preguntas. ¿No? Bueno. Ya chicos, entonces eso sería todo por hoy. Nos veríamos la siguiente semana. Recuerden que la última semana de clases, o sea, de aquí en 2 semanas, tienen presentación de proyectos. Ya se está trabajando para que ustedes suban, así mismo como en el primer avance, que ustedes suban, tener como un formatito para que ustedes se guíen. Pero en teoría ustedes ya saben que lo que tienen que hacer es una simulación. Así que bueno, eso sería todo.